Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otro acto organizado por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que, como saben, es una asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años en Valladolid y, entre otras cosas, pues se realizan actividades como esta, formativas, divulgativas, etc. Además de tener nuestra propia revista que editamos con fondos propios y demás. Bueno, hoy tenemos el placer y también privilegio de tener con nosotros al doctor Aitor Curiel, que, para los que no le conozcan, es un, digamos, reputado profesional de nuestro país, de toda Europa y gran parte del mundo anglosajón, que, además de tener su propio despacho y ejercer de perito, también realiza actividades de investigación, actividades de formación como profesor universitario y una trayectoria también de más de 20 años de experiencia profesional. Y puedo decir que además es la única persona que conozco que ha sido invitado por la Academia del FBI en Estados Unidos como profesor invitado, así que casi es un placer y bueno, pues le dejo con él para que nos cuente. Muchas gracias. Vamos a ver. La momia, lo que quiero decir es que ahí donde la veis era prácticamente la imagen. Esta es una imagen trabajada también con inteligencia artificial, pero vamos a ver fotos reales y estaba así en general. La víctima, bueno, ya sabemos que el general Juan Prim, presidente de los suministros, líder antiborbónico, asesinado en la cima de su poder, que el atentado fue el 27 de diciembre de 1870, como os ha dicho el vídeo, en una emboscada en la calle El Turco, en Madrid. Hubo múltiples disparos de trabuco contra su berlina. La berlina, como decía el vídeo, está en el Museo del Ejército de Toledo, se puede ver y están los disparos. También está allí la ropa, ¿vale?, que llevaba. Es verdad que inicialmente sobrevive y la versión oficial, que es la que parece que finalmente ha quedado como la definitiva, es que falleció a los 3 días, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que es una versión oficial que parecía, como diría yo, demasiado perfecta, porque justo es cuando llega el desarrollo en España. Prim no se muere hasta que no llega a Madrid, es algo un poco sospechoso, ¿no? Porque justo hay un atentado y sobrevivió a 3 días hasta que justo llega a Madrid, y entonces ya en el hecho de muerte a Madrid le ve y ha fallecido justo en ese momento. Parece demasiado perfecto en el sentido de que si hubiera muerto igual un día antes o 2 días antes, hubiera podido haber algún problema político antes de la llegada de de Madero, alguien podía haber impedido que llegara, alguien podía haber intentado algún golpe de Estado, alguien podía... Entonces, ese hecho de la supervivencia era cuanto menos sospechoso inicialmente, con respecto al posible estudio, ¿no? Bueno, nosotros en el 2012 se creó una comisión de la Universidad Camilo José Cela, que junto con la Universidad de Reus pues hicimos la exhumación y hicimos la autopsia al general Prim. Sí, comentaros, a modo de anécdota, yo estuve en este primer equipo que hicimos la autopsia, que fue una labor en el hospital de Reus que hicimos tremendamente laboriosa, porque había que conservarlo todo a la perfección, me refiero, había que conservar los trajes a la perfección, había que conservar el sarcófago a la perfección, no se podía romper nada, no se podía maltratar nada, se podía tocar, pero con mucho cuidado, ¿no? Entonces, a la hora de abrir el ataúd que estaba sellado, pues fueron horas. A la hora de desvestir al general Prim fueron horas, hubo que desuturar toda la ropa, desuturar cada manga, desuturar cada fragmento de tela que estaba cosido para hacer la chaqueta, para hacer el traje, se quitó sutura por sutura, y bueno, eso no lo hicimos los médicos, lo hacían los conservadores de Cataluña, de la Generalitat, pero estábamos nosotros presentes para ver el cuerpo desde el principio y estar viéndolo todo el rato para que no se manipulara nada, no se alterara nada, no se modificara nada, ¿no? Entonces fueron muchas horas solo para conseguir tener el cuerpo del general Prim completamente desnudo para poder analizarlo, ¿no? Bueno, pues la primera comisión Prim que trabajamos en el caso estaba formada por numerosos profesionales, entre los cuales había de todo, había historiadores, había toxicólogos, había médicos, había biólogos, había periodistas, había muchísimos profesionales, ¿vale? Pero bueno, luego veremos, bueno, podemos ir. Luego volvemos a esto y os cuento, a ver, con
respecto a la comisión PRIM, bueno, el 7 de febrero de 2012 se creó esta comisión, y como decía, criminólogos, juristas, antropólogos, destacaban entre ellos en el ámbito de la medicina legal, que es la controversia que quizás más nos ocupa hoy, éramos cuatro, básicamente. El catedrático de medicina legal Delfín Villalain, el doctor José Antonio Lorente, la doctora María del Mar Robledo y yo. Éramos los cuatro profesionales del ámbito. Si bien es cierto, creíamos que los cuatro éramos médicos forenses y luego descubrimos que éramos tres. Que uno que en concreto María del Mar Robledo era bióloga, que había hecho una tesis doctoral en medicina legal y forense, y hacía llamar especialista en medicina legal, que en realidad no era ni médico, era bióloga. ¿Vale? Pero bueno, la doctora en medicina legal por la Universidad Complutense y bueno, se hacía llamar especialista en medicina legal, aunque no era médico. Pero bueno, éramos los cuatro profesionales médicos en esta comisión y comandados por la Universidad Camilo José Cela, en la que entonces el director del departamento de medicina legal era don Francisco Pérez Avellán, que sonará mucho, tristemente fallecido. Avellán está fallecido y Delfín Villalain también está fallecido. Delfín Villalain también había participado, por ejemplo, en la autopsia de las niñas de Alcácer, había participado, el catedrático de medicina legal y forense, por entonces ya jubilado de la Universidad de Valencia. Nosotros, José Antonio Lorente, catedrático de la Universidad de Granada, y yo. Ya digo, 20 miembros, historiadores, sociólogos, médicos, criminólogos, biólogos, policías, abogados, periodistas de múltiples universidades, sobre todo de la Camilo José Cela, pero también estaba de Complutense, de Valencia, de Granada, de Valladolid, de Salamanca. Sí que es cierto que desde el principio de la política esta primera comisión fue un poco extraña, porque no hubo como tal ninguna reunión en la que nos juntaran a los 20, sino que el presidente de la comisión iba un poco individualmente hablando con cada uno y no nos convocaba. Nos iba contando lo que otros iban avanzando en sus áreas, porque los historiadores, por ejemplo, se leyeron las diligencias completas, que eran como 20 o 30 libros, y los analizaron en su... Incluso, bueno, pues a nivel de internet se habló de esta comisión, de quién estaba formada, y hubo múltiples noticias, porque sí que es cierto que había un seguimiento mediático, ¿no? La historia tradicional, bueno, pues el general Serrano estuvo junto al lecho del moribundo, se dice que en la historia cuenta que el general llegó en su propio pie a su casa, que le llega a decir a su esposa: no me toques que vengo herido, eso cuenta la historia, que recibe la visita del primer médico, Vicente, que le cura las heridas del hombro, que después de Losada, médico militar, les trae las 7 balas que están en el Museo de Toledo y le amputa el dedo anular de la mano derecha. Es cierto, el dedo de su mano derecha lo tenía amputado, no tenía balas, tenía curas en su interior. 3 días después del atentado, mientras se seguían sucediendo partes optimistas sobre la salud del herido, los partes que se estaban dando a la prensa era que cada vez estaba mejor, que se estaba recuperando en la época. Es cierto que se consulta a un tercer facultativo, Melchor Sánchez de Coca, que era un cirujano civil de gran prestigio en Madrid, y él exclama que me han traído ustedes un cadáver, a ver morir un cadáver. Porque en ese momento, cuando ya lo ve Melchor Sánchez de Coca, a pesar de que la información ha ido siendo siempre que se encontraba mejor, que se estaba recuperando, que el general estaba bien, que parece que iba a salir adelante, pues cuando consultan a este hombre, él dijo eso, que iba a morir. Algo que puede parecer razonablemente compatible y coherente con ese proceso infeccioso, una mejora hasta que se va produciendo la infección, al final una sepsis y un fallecimiento que parece razonable que pueda suceder al segundo o tercer día. No había antibióticos por entonces, las curas eran de aquella manera, y bueno, parece razonable. Sí que habla de la historia, comenta que hay conversaciones en su lecho del herido con el general Serrano, con el almirante Topete, al que le encarga que vaya a recibir al nuevo monarca Amadeo de Saboya, y con varios ministros. Parece ser, dice la historia, que él desde su lecho, sobre todo en los primeros momentos en los que se estaba recuperando, supuestamente estaba viendo partes de que estaba mejorando, habla con Serrano, habla con Topete y le encarga a al almirante que vaya a buscar a Amadeo de Saboya, que lo reciba y que le lleve a encontrarse con él en donde estaba él, en donde estaban curando, ¿vale? Sí que en los autos está la declaración de Juan Moreno Benítez, amigo íntimo de Prim, que parece que revela, está en su lecho, cuando afirmaba que le había confesado haber reconocido la voz de José Paul Yangulu, ¿vale? Que fue considerado durante muchos años el autor material del asesinato. Este hombre era un anarquista que había amenazado con matar a Prim muchas veces, le había dicho que le iba a matar muchísimas veces.
Pero es cierto que a Prim le querían matar casi todos, o sea, la historia es así, a Prim poco menos que querían matar casi todos, también los Borbones y los pro-Borbones, porque había dicho que nunca iban a gobernar los Borbones en España, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues parece que Juan Moreno Benítez, amigo íntimo de Prim, dice en los autos, cuando se le toma declaración, que Prim le reconoce haber oído la voz de José Paul y Angulo ordenando fuego a esas 10 personas que le prepararon la emboscada en la calle del Tur. Eso está en las diligencias como una declaración de Juan Moreno Benítez. Bueno, hay muchas sospechas de que si Prim era masón, que si era 18, que si 33, que si, bueno, pues no sé qué habrá de verdad en todo eso, pero también está recogido que esas situaciones, ¿no? Los historiadores tradicionales achacan la autoría intelectual del asesinato a 3 grandes fracciones o grupos, que parece ser que los 3 querían matarlo, no se sabe si incluso pudieron colaborar: los republicanos, los monpensieritas y los unionistas del general Serrano. Y los Borbones, pues insisto que también tenían motivos para querer matar a Prim, ¿vale? La comisión inicialmente así lo creía también, en sus primeros análisis de la diligencia, junto a gran parte de los historiadores tradicionales, pues parecía todo esto más o menos, ¿no? Con respecto a Serrano, bueno, parece probada la participación de José María Pastor, que era el jefe de la escolta del general Serrano. Parece que también en múltiples declaraciones en los autos queda el testimonio de que José María Pastor, que era el jefe de la escolta del general Serrano, fue uno de esas 10 personas, o muy probablemente fue uno de esas 10 personas que prepararon la emboscada al general Prim. Y es cierto, o parece recogido en los autos también, que los asesinos, tras disparar al general Prim, se refugiaron en el palacio del general Bonito, que era como se motejaba el mote que se usaba para hablar del general Serrano. Entonces parece ser que el jefe de su escolta pudiera haber estado, son todo declaraciones, testigos, múltiples libros de esas diligencias, pero parece ser que José María Pastor, el jefe de escolta de Serrano, pudo ser uno de esos 10, y algo que parecería razonable y compatible con que nada más disparar todos los 10 se refugiaron en el palacio de Serrano, el palacio del general Bonito. Con respecto a Montpensier, bueno, pues él parece ser que pudo poner mucho dinero para la disposición del asesinato, pudo ser el financiador del asesinato, o eso orienta el análisis histórico de las diligencias, ¿vale? Bueno, luego parece ser que incluso después de los hechos hay testigos que dicen que Montpensier siguió pagando a los testigos para que no hablaran, para que no testificaran, para que no declararan, para que no dijeran, y así algunos testigos declaran haber recibido dinero o haber oído que otros testigos han recibido dinero de Montpensier para no declarar o para no decir. Por lo tanto, bueno, fue entonces la unión contra el enemigo común de Montpensieristas, de unionistas del general Serrano. Pues parece que los anarquistas estaban, Angulo. Parece que Serrano estaba con su jefe y parece que Montpensier había pagado, con lo cual parece que un poco entre todos le mataron, ¿no? Los unieron parece, insisto, ¿no? Esto está sin juzgar, esto está sin cerrar la investigación. ¿Por qué? Pues hombre, cualquiera que lee las diligencias es raro y sospechoso con todo lo que hay, que vale que es cierto que la mayoría son testificales, pero estamos hablando de 1870, tampoco había más técnicas criminalísticas como para buscar pruebas de ADN o pruebas de otro tipo de balística que pudieran llevarnos a poder asegurar quiénes eran los autores, y sí que parece que hay muchas testificales que nos orientan a todas estas personas, ¿no? Al final, la romántica boda de Alfonso XII con María de Mercedes, hija de Montpensier, en 1878 impuso el sobreseimiento del sumario. El suegro del rey no podía estar implicado. Pues se cerró el sumario en 1878 cuando uno de los que estaban principalmente investigados, que dicen ahora, ¿no?, imputados, que decíamos hace un telediario, era el suegro del rey, y se cerró el sumario. Diría que esto es España, pero no, esto es el mundo, somos seres humanos y estas cosas pasan y siguen pasando todavía a día de hoy, os cuento y os contaré, ¿no? Pero esto es 1870 y esto es lo que cuenta la historia. En 1878, justo cuando Montpensier se convierte en el suegro del rey, se archiva la investigación. La historia de Juan Prim y Prats pues la conocéis seguro mucho mejor que yo y la he resumido bien. El vídeo no os voy a aburrir. Un ascenso meteórico
militar sobre todo, y bueno, esto ya es una interpretación quizás psicológica. Yo creo que llegó a creerse un poco invencible. Yo creo que había tenido una historia tan exitosa, había tenido una situación y una evolución tan meteórica y una situación de poder tal que yo creo que, y esto insisto en interpretación personal, yo creo que se creía un poco invencible, porque el amenazado de muerte lo estaba mucho, y a pesar de todo no tenía todas las medidas de protección individual que podía haber tenido o si hubiera querido, ¿no? Y yo creo que era un poco arriesgado en su actuación diaria, ¿no? Estaba amenazado por mucha gente, y a pesar de ello, bueno, pues él seguía yendo más o menos por los mismos sitios, tomando muy pocas medidas de protección, llevando muy pocos guardaespaldas para la época. Bueno, pues yo creo que él probablemente se sentía, o su historia le hacía sentir, bueno, pues una persona muy fuerte, muy potente, con mucha suerte, había sobrevivido a muchísimas batallas, bueno, yo creo que probablemente ese perfil pudiera tenerlo. Insisto, es una interpretación completamente personal, ¿vale? Bueno, hubo gobierno provisional presidido por Serrano, PRI, Carta del Estado, un régimen de carácter monárquico. Serrano yo creo que esperaba más, y esto es también una interpretación personal, y por lo tanto Serrano pudo haber participado y haber sido. Una de las hipótesis de los periodistas de la primera comisión es que había sido Serrano el que había estrangulado a Prim al ver que no moría después del atentado, que pudo, porque era el que tenía acceso de todas esas personas que pudieran querer matar a Prim y pudieron haber participado en el asesinato de Prim. El único que después del intento de asesinato de Prim seguía teniendo el acceso al general para poder rematarlo en el caso de que no hubiera muerto era el general Serrano. Por lo tanto, parece ser que las sospechas podían caer en Serrano en el caso de que se confirmara que hubiera podido haber alguien que rematara, ¿no? Bueno, Prim accede como jefe de gobierno a través de unas elecciones. En los primeros demócratas moderados sacan 160 diputados, Unión Liberal 65, los republicanos 60 y los carlistas 30. Él lo tenía muy claro, quería un régimen monárquico, pero estaba sin monarca. Entonces, bueno, pues incluso Prim había tenido problemas con el duque de Montpensier, y bueno, pues había habido ahí una propuesta con Serrano y Topete de un duelo bien discutido, o sea, era un enemigo claro. Los Borbones, por supuesto, Prim había hecho el discurso de los 3 jamases. Los Borbones no volverán a gobernar en España jamás, jamás, jamás. Era un discurso muy conocido, ¿no? No debe aplacarse la palabra jamás, pero está la convicción que tengo de que la dinastía borbónica se ha hecho imposible para España, que no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás, jamás. Discurso famosísimo del general Prim. Con lo cual entiendo, y creo que entendemos todos, que los Borbones podían tener un poco de rencor a Prim por todo esto, ¿no? Y alguien que era el jefe del gobierno y que tenía tan claro que ellos no iban a volver, y encima estaba buscando un monarca para España y desechando incluso despectivamente la posibilidad de que fueran ellos, pues hombre, era gente que pudiera estar directamente interesado. Prim, pues ese líder nato, generoso, valiente, sincero, intrépido. Dicen que masón, 56 años en 1870, tenía esa constitución monárquica sin rey. Sospechosos, José Pablo Angulo, lo hemos hablado, diputado republicano. Parece ser que hay testigos que dicen que Prim reconoce que oyó la voz de José Pablo Angulo diciendo fuego. Eso lo dice un buen amigo de Prim, que declara eso. El duque de Montpensier, pues duque francés, fue exiliado del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, y María Amalia de Borbón, 2 Sicilias, casado con una hermana de Isabel II. Motivos más que suficientes, aparte de su problema con el duelo que había tenido. Situación política: por un lado, los lobbies de la época, la Iglesia, los republicanos con los centralistas y los federales, los monárquicos, los carlistas, los de Fernando de Portugal, los de Alfonso, el hijo de Isabel II para la restauración borbónica, los de Leopoldo José Hohenzollern. Bueno, elección del monarca por el Congreso en noviembre de 1870. Por 191 votos sale Amadeo frente a Montpensier. Y Amadeo es declarado el futuro monarca de España a la espera de que venga, ¿no? Y ahí, esto ocurre en noviembre, y en diciembre matan al general Prim. Paul Angulo, considerado autor material, había escrito: hay que matarle como a un perro, había escrito.
Paul Angulo había escrito literalmente que había que matar al general Prim como un perro. Hombre, pues sospechoso, pues no, en principio parece. Le dijo justo antes de salir en la berlina ese día: a cada uno le llega su San Martín. Imagino que quería decir a cada cerdo le llega su San Martín, pero bueno, igual Angulo no era todo lo formado que podemos pensar, y había oído campanas y no sabía dónde, y la expresión que dijo literalmente y que consta fue que a cada uno le llega su San Martín. Entendemos que quiso decir a cada cerdo. Y se lo dijo justo cuando ese día Prim salía del Congreso de los Diputados en la berlina. Ese día se lo dijo directamente. Prim le había dicho a su amigo Ricardo Muñiz, que reconoció la voz, que lo hemos dicho, ordenando disparar fuego. Paul Angulo, después de estos hechos, huyó al extranjero, huyó de España, y falleció el 2 de abril de 1892 en extrañas circunstancias. Algo que también podría hacernos sospechar, bueno, un autor material, no sé decir un tonto útil, por decirlo de alguna manera, una persona utilizada por un segundo para cometer eso, una persona que odiaba mucho a Prim, abiertamente había reconocido que odiaba mucho a Prim, y que huye nada más cometerse el asesinato y que luego muere en extrañas circunstancias. Bueno, después del magnicidio llega justo a Amadeo Saboya, el día que fallece Prim, al tercer día, coge España, intenta gobernarla y abdica por considerar España ingobernable ante esta nueva situación, sin el apoyo de Prim, con todo el mundo, bueno, pues una situación política complicada, todos contra todos, porque antes dicen también en el conocimiento popular español que no hay nada que una más que un enemigo en común. Claro, una vez que has matado al enemigo en común, se acaba la unión. Entonces aquí cada uno quería una cosa distinta. Todos querían matar a Prim para hacer lo que ellos querían hacer, pero es que cada uno quería hacer una cosa distinta. Entonces, una vez muerto Prim, claro, ya cada uno quiere una cosa. Unos quieren una república, otros quieren un monarca, otros quieren otro monarca, otros quieren la restauración de los Borbones, otros quieren una... Y entonces era una situación muy complicada, y Amadeo Saboya, sin el apoyo de Prim, pues aplicó, ¿no? A partir de la Primera República, Guerra de los Cantones, restauración borbónica, Alfonso XII y María de Mercedes se casan y se cierra la cuestión. Noticias del magnicidio, pues se hablaba de 8 balazos, 7 extraídos, un dedo amputado a su mano derecha y que probablemente perdería otro, tatuaje de granos de pólvora en la cara y en el hombro izquierdo, y se habla de 5 heridas, 3 en el hombro izquierdo, situación escapular, fractura con minuta, múltiples fragmentos del húmero izquierdo, lesión oblicua de delante atrás y de fuera adentro. Una lesión en el codo izquierdo, en la cabeza del radio, y en la mano derecha en el cuarto dedo y en el segundo metacarpiano, con amputación en colgajo del cuarto dedo. ¿Qué indica un poco todo esto? Pues que Prim iba sentado en la berlina, que para la berlina porque hacen paran el tráfico y hacen parar la berlina, una emboscada, 10 personas se acercan a distintos niveles, los hay con mucho miedo que disparan de lejos, los hay algunos que llega a meter el trabuco dentro de la berlina y disparar. Hay marcas en la berlina de disparos de larga distancia, hay marcas de corta distancia y marcas en la berlina de haber disparado a una distancia incluso menor de 1 metro. Algunos llegó a meter el trabuco dentro de la berlina. ¿Qué hizo Prim? Pues Prim se giró con la mano derecha e intentó parar el disparo, se le llevó un dedo, uno de las postas del disparo se le llevó el cuarto dedo, que tuvieron que amputárselo. La lesión principal fue en el hombro izquierdo y en el codo izquierdo. Pondría las manos para intentar evitar el disparo y no le dio tiempo a hacer más, ya le dispararon. ¿Vale? La evolución referida, pues bueno, en la época ahora ya hemos dicho cura y apósito. Una buena evolución las primeras 24 o 48 horas, o eso transmitían a la sociedad de la época a través de los periodistas a los que les informaban, o las personas a las que les informaban, que se extrajeron los proyectiles, y eso es verdad, que se amputó el dedo, el cuarto dedo de la mano derecha, y eso es verdad, en teoría esto ocurre el día 29, y que el día 30 sufre una fiebre, empieza a delirar, una infección y un delirio, y se muere. En la época dudaron si podía ser que las balas estuvieran envenenadas. Bueno, las balas lo que estaban era con microorganismos que produjeron una infección, probablemente por anaerobios, por microorganismos que viven sin oxígeno, en una zona pues, poco oxigenada, en la cual crecieron a sus anchas y fallecieron.
Hipótesis inicial, bueno, pues el shock traumático. Claro, una de las dudas que teníamos en la comisión era si realmente Prim había sobrevivido esos 3 días o por esos disparos había podido sufrir un shock traumático y o un shock hemorrágico y haber fallecido ese mismo día o esa misma noche, y que simplemente se hubiera mantenido la información esperando a que llegara Amadeo Saboya el tercer día antes de decir que Prim estaba muerto, para que, bueno, pues hubiera esa continuidad y se cumpliera lo que Prim quería y lo que se había votado en noviembre en el Congreso. Ya había salido, que era que Amadeo Saboya iba a ser el rey de España, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esto? Pues que parece que no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no tendría sentido todas las curas que realizaron al general Prim y que estaban acabadas, no estaban a media. Tú no sigues curando a un muerto. Si estás curando a un muerto y se te muere, lo dejas como está. Si el dedo se amputa al día siguiente, tú no amputas un dedo a un muerto. Si un muerto tiene un dedo colgajo y ya está muerto, pues le dejas el dedo colgajo, no te colgando, le cortas, le suturas, le curas y le dejas curado. Todas las curas que son esas 24, 48 primeras horas, llevan a pensar que Prim sí pudo sobrevivir realmente. Así como la gravedad de las lesiones que tiene orientan a que sí pudo sobrevivir. Si vamos al análisis de los tomos, pues 74 tomos contienen miles de datos que componen el sumario abierto por asesinato del general Prim. Bien, como veis, 74 tomos. Se lo estudiaron los investigadores, los historiadores, y lo hicieron fenomenal. Esta parte fue muy metódica y muy seria. 18.000 folios en el momento de la conclusión. Pues esto los historiadores los leyeron todos y de ahí sacaron todas estas cosas, que algunas estaban en la historia y otras no, ¿vale? Bien, las previsiones del estudio están en la revisión de los volúmenes, bueno, etcétera, hablando de todo lo que estamos hablando. Algunos datos indican que fueron procesados 105 individuos, de los que 3 fueron asesinados. Se iba entrevistando a mucha gente, sospecharon hasta de 105 personas y de 65 3 fueron muertos durante la investigación. Se aportaron 2.621 testimonios. Los forenses, y esto es curioso, los forenses practicaron supuestamente, se analiza si lees todos los tomos de la investigación, hay hasta 24 reconocimientos. Y hay 1.215 notificaciones relacionadas con las análisis por médicos y forenses de la época del cuerpo general Prim. Y digo porque es curioso, porque hubo 2.000 declaraciones de los médicos, 89 careos, 10 años de sumario, y llegamos en el 2012, hacemos la autopsia al general Prim, y lo primero que descubrimos es que al general Prim no le habían hecho la autopsia. Es llamativo, ¿no? ¿Por qué no le hicieron la autopsia al general Prim? No lo sé, pero hombre, parece razonable que incluso en la época se hacían estudios necrósicos ya, pues se hubiera hecho el más exhaustivo de la época. No te digo uno con las técnicas actuales ni con la exactitud o con el cuidado y el detalle que se hacen ahora, pero al menos con el más exhaustivo posible de los que se hacían en la época. No se había hecho la autopsia. Simplemente hay 3 expuestos partes médicos y un supuesto examen de autopsia que dice en ese momento pues, que había incluso que sospechaban de que podían estar envenenadas las balas, de que había evolucionado muy bien, finalmente había muerto, un fracaso generalizado, etc. Pero no habían hecho una autopsia. Bueno, es un hecho que apenas sorprendieron 10 individuos armados contra grupos, divididos en 2 grupos, una tarde que nevaba mucho, que un grupo se acercó por la izquierda del coche en el que viajaba el general con sus ayudantes Nadine y Boyac, y otro por la derecha, y a la voz de mando de alguien, que se sospecha de ángulo, abrieron fuego. Tanto la víctima como su ayudante Nadine reconocieron en la voz a ese republicano, José Paul Ángulo. Se dice que un testigo reconoció también a José María Pastor como uno de los componentes de la banda, e incluso dijo haber recibido soborno de su mano para que no declarase. Un testigo dice haber reconocido a José María Pastor y dice que José María Pastor le había dado dinero para que no declarase. Pese a estos indicios de culpabilidad, el instructor sobresiguió los documentos que le implican y le puso en libertad. Estudio criminalístico, la Berlina, en el Museo de Toledo. Lo estudiamos el profesor Ángel García Collantes y yo. En el mismo año 2012 nos acercamos al museo, nos dieron acceso a todos, estuvimos fotografiando, midiendo trayectorias, para sacar las conclusiones que hemos dicho, que había disparos de distintas distancias y de distintos trabucos. Incluso algunos visto con el trabuco desde dentro del
la berlina, se llegó a meter un trabuco dentro de la berlina y disparar, otros desde muy lejos que habían hecho incluso pequeñas marcas en la berlina que no habían llegado ni siquiera a atravesar las maderas de la berlina. Bueno, también se estudió la levita de paisano restaurada que llevaba el general Prim y observamos las lesiones que tenía, que eran básicamente las mismas que tenía Prim en el hombro y en el codo izquierdo, ¿vale? Y pudimos analizar también la bala extraída, que tenía solo orificios de entrada y no de salida, que tenía tatuaje de granos de pólvora en cara y en el izquierdo compatibles con ese disparo más cercano, que había disparos a corta y a larga distancia, que había lesiones en la berlina que no atravesaban. Trabucos como este, pues 10 personas con estos trabucos son los que mataron al general Prim. Esta es la berlina, estas son fotos reales de la berlina y tenéis los disparos, en el que por ejemplo aquí, no sé si observáis un disparo de un trabuco relativamente cerca que tiene sus costas y tiene su lesión general, ¿vale? Pero hay muchas más lesiones. Aquí lo veis, esta es la berlina como está conservada y mucho más arriba en el museo, y aquí vemos las lesiones también dentro de la berlina, ¿vale? Vemos todos los disparos, fuimos viendo uno por uno, analizándolos, midiendo las lesiones conjuntas y los disparos más separados de más larga distancia. 7 lesiones de proyectiles organizadas como o agrupadas en 2 más 2 más 2 más 1 son las que encontramos en la berlina. Hay otras, hay una puerta, hay otras, bueno, pues en un momento de tensión, estrés, 10 personas que se acercan, pues os habrían más prudentes o más miedicas o más nerviosos que dispararon desde más lejos o más acercarse. Es verdad que cuentan los historiadores que a Prim la gente le tenía mucho miedo, era un gran guerrero, era un gran soldado, era un gran general y infundía mucho respeto. Incluso a un asesino que fuera a matarle, pues es muy probable que tuviera mucho miedo a acercarse a él, mucho miedo a que se pudiera defender y tener problemas, mucho miedo, al final estás realizando un magnicidio. Esto psicológicamente también para las personas que lo realizaron hay que ser capaz de interpretarlo, ¿no? Entonces es probable que muchos dispararan desde muy lejos y salieran corriendo enseguida, y solo los más valientes pues se acercaron realmente al general a verle la cara, a comprobar que era él, y el más valiente el que metió el trabuco dentro de la berlina y el que finalmente fue el único que mató al general, ¿no? Ese disparo en el hombro, que es el único que realmente fue mortal para el general, ¿no? Todo esto son fotos de disparos, pues algunos incluso ya con la puerta abierta de la berlina son lesiones mínimas que tuvieron que ser disparos a una distancia importante, 3 o 4 metros de distancia. Vale, bueno, pues todo esto lo medimos, lo analizamos, la ropa del general con las entradas de todas las lesiones que entraron en la ropa, ¿no? Y el estudio de la autopsia, bueno, pues este era el sarcófago, ya os digo, horas analizando, horas para abrirlo sin lesionar nada, para quitarle la ropa sin lesionar nada. Muchos expertos con ayudas de grúas, con ayudas de técnicos, y esto según fuimos poco a poco avanzando. Son fotos reales de cómo estaba el general, no son ni de inteligencia artificial, ni son de dibujos, ni son. El general estaba exactamente así, son fotos reales del general. Todo esto es de todo el proceso que estuvimos realizando. Estos somos los 4 técnicos facultativos de la primera comisión, de izquierda a derecha, José Llorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, Mar Robledo, bióloga profesora de la Universidad Complutense de Madrid, yo, y el catedrático justamente fallecido ya, Delfín Villalaí, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valencia, y aquí estamos con la momia del general Prim. Este es Prim, tal cual, no lo encontraron. Así trabajamos con él. Cierto que no nos dejaban hacer ninguna incisión, no podíamos hacer ninguna incisión, no podíamos hacer ninguna lesión, no podíamos. Y luego, bueno, pues hay que contarlo todo. Fue una autopsia retransmitida en directo para 300 alumnos de la Universidad Camilo José, que habían ido en autobuses, y de la Universidad de Reus, que estuvieron ahí en el propio hospital de Reus en un paraninfo, viendo las imágenes y oyendo los comentarios de los forenses que al tiempo estábamos realizando la autopsia. El examen de cadáver fue retransmitido en directo por un circuito interno del Hospital de Reus a un auditorio con 200-300 alumnos de las 2 universidades, Camilo José Cela de Madrid y Universidad de Reus. Este es la autopsia general Prim. Aquí estamos con unas pinzas, con mucho cuidado, intentando entrar en las lesiones sin dañar el cadáver, sin ampliar ninguna lesión,
sin alterar o modificar nada la momia del general, pero sí estuvimos intentando recoger, intentando comprobar las curas, comprobar las lesiones, tamaños, distancias, si quedaba alguna bala dentro, etc. Y como veis ahí, se ve perfectamente que tengo un micrófono en la mejilla de la izquierda, porque iba retransmitiendo a los alumnos lo que íbamos a hacer, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos viendo, lo que íbamos a hacer a continuación en cada momento. Habíamos visto la berlina, habíamos visto las ropas del cadáver, habíamos visto o realizado la autopsia que nos dejaban hacer, con un examen externo, con un examen interno, con unas pruebas complementarias que sí que hicimos el informe de la autopsia, señalando, o sea, históricamente, colocando el estado de la ciencia en 1870 para entender cómo un presidente del gobierno, general Prim, podría fallecer por una infección. Pues bueno, es que no había antibióticos. O sea, estamos hablando de 1683, Louis Pasteur, el origen de las especies se escribe en el 1959, los antisépticos empiezan en 1865. Bueno, pues la antisepsia en España en 1876, lo Salvador Cardenal. Bacillus anthracis lo descubre Robert Koch en 1876, Fleming nace en 1881, las transfusiones ya en el siglo XX, sus familias hipericilinas en el siglo XX, es que te moría de infección. Era con la lesión que tenía el general en el hombro y las curas que se le habían hecho, pues es que parece muy razonable una infección, parece lo más razonable. Técnica de la época, pues no había incisiones, no había marcas, pero estaba parcialmente embalsamado y conservado, aparte de la corificación que hemos hablado, un fenómeno mixto entre embalsamiento y corificación. No tenía marcas objetivables, por supuesto de la autopsia no se había hecho, pero tampoco de un embalsamamiento con las funciones típicas, por lo menos las de ahora, de un embalsamamiento propiamente dicho, pues tampoco se veía. Ya hemos dicho que, bueno, estuvimos en el museo, que estudiamos todo esto, los 8 impactos, estoy repitiendo, este es el general. Bueno, las 8 balas, un impacto en el codo izquierdo. Sí que la manga se ve que tiene abundante sangre, o sea, sangró bastante, pero no parece suficiente como para un shock hemorrágico, para que falleciera de un shock hemorrágico. No parece suficiente ni por las heridas que fueron curadas, ni por la cantidad de sangre que tiene la manga, que sí que tiene sangre, pero tampoco suficiente para un shock hemorrágico de una persona como en general. Las ropas, este es el general desnudo, esta es la momia, a ver, aquí. Como veis, esta es toda la cura que tenía de la lesión más importante, como veis, con una cura típica de la época, y también tenía la cura en el dedo de su mano derecha, en el que tenías amputado ese cuarto dedo, de probablemente haber puesto la mano para haber parado un disparo y uno de las costas haber dejado el dedo colgando, el colgajo, dedo que el cirujano amputó y curó perfectamente como estaba en la propia momia curada. Aquí ya empezamos a ver cuestiones que podemos relacionar con la con futura controversia. Como veis, hay pliegues, bastantes pliegues por aquí, en el brazo, compatible con la ropa que llevaba. Aquí no se ve mucho, pero bueno, pues alguien empezó a pensar, que no decir, porque en la primera autopsia nadie dijo nada sobre el cuello, durante la autopsia nadie dijo nada, pero alguien empezó a pensar o decir que aquí había alguna marca, que es la de la clara controversia. Como veis, esta es la cura más de cerca, estaba curado dentro con un emplasto típico de la época para frenar las hemorragias, y estaba con esta especie de vendaje de la época semi-conservado en el hombro y en el codo. Tenemos el orificio de entrada. Si veis en la espalda se ven muchos más pliegues, ¿vale? Probablemente de la ropa que llevara. Y aquí ya se puede empezar a ver alguna marca en el cuello, que insisto, alguien empezó a mirar y a sospechar, pero no dijo, no verbalizó nada durante la primera autopsia, y los más de 200 testigos que vieron la autopsia en directo, nadie dijo nada de esta posible marca en el cuello. Marcas en la piel, sí, y pliegues similares al cuello, sí. Y tenemos la mano derecha en la que faltaba ese cuarto dedo, que estaba amputado desde la raíz con una cura perfectamente realizada para evitar el sangrado de ese cuarto dedo. Están las dos manos antes de haber trabajado con ellas, donde se ve que faltaba ese dedo y tenía guante puesto. Bueno, aquí se ven ya mejor esas marcas en el cuello que fueron interpretadas. Sí que tengo que decir
que esto para mí es importante, cada uno que lo valore como quiera, ni un solo médico interpretó ninguna de estas marcas como un signo de asfixia. Ninguno. Ni de la primera comisión, ni de la segunda. Ninguno. Sí es cierto que la otra doctora, que es doctora porque hizo su tesis doctoral en medicina legal, que era licenciada en biología, lo interpretó ella como un signo de asfixia. Fue la única. Una de la primera comisión que, insisto, ni sabe más ni sabe menos, pero no era médico, era licenciada en biología. El resto, pues los de la primera comisión lo interpretamos como un artefacto del fenómeno de conservación. ¿Por qué? Porque por la putrefacción los cadáveres se hinchan, si encima lo conservas, los cadáveres se hinchan. Si un cadáver tiene un cuello, como yo ahora mismo, y a mí me embalsaman, pues el cuello, mi camisa aprieta el cuello. Y eso con el tiempo hace un surco similar a eso que hay ahí. Es nuestra interpretación. La de los 3 médicos especialistas en medicina legal, los 2 catedráticos que habéis visto en la foto y yo, de la primera comisión, y la de todos los médicos de la Universidad Complutense de Madrid, de la segunda comisión, que concluyó que era un artefacto que el primo no había muerto asfixiado. Si bien es cierto que los 3 de la primera comisión dimitimos de la primera comisión y nos echamos a un lado, los de la segunda comisión pues lucharon mucho más por defender su verdad científica y terminaron en los juzgados, que no sé cómo habrán acabado los procedimientos entre la doctora de la primera comisión y los de la segunda, discutiendo quién de los dos tenía razón, si tú has dicho que yo esto, si yo he dicho lo otro, y ellos terminaron el juzgado, no sé cómo acabaron, los 3 que salimos en la foto, nos echamos a un lado y dijimos, para nosotros esto es un artefacto primo muerto por una sepsis, si la comisión lo quiere asumir bien, si la comisión no lo quiere asumir vosotros mismos, si vais a decir otra cosa, nosotros nos retiramos, y nos retiramos. Esa fue la situación de la primera comisión PRI. No son más cosas que hablaremos luego. A PRI le metimos una sonda para intentar llegar al interior y verlo, hicimos pruebas de imagen, hicimos un estudio interno en el que se veían perfectamente las curas que se le habían realizado internamente para frenar los sangrados de esa lesión del hombro y de esa lesión de la mano, ¿vale? Tenía las curas realizadas, curas típicas propias de la época, que vimos perfectamente detectar, no tenía ninguna lesión en el cuello. Si bien es cierto que la primera autopsia, como nadie había interpretado esas marcas como nada, por lo menos nadie lo había verbalizado durante la autopsia, no hicimos un estudio específico del cuello, es que no nos planteamos esa posibilidad en ningún momento. Entonces no hicimos un estudio específico del cuello, que sí que hizo la segunda comisión, porque entonces ya había surgido la controversia de que a PRI le habían asfixiado, pudieran haberle asfixiado. Es más, ya tenían culpable, y está publicado en alguna novela, fue Serrano, el que para estas novelas fue Serrano, que estranguló a PRI en su lecho de muerte, porque como no se moría PRI, pues había que rematarlo, y supuestamente para esta teoría de la conspiración, esta otra interpretación, que insisto, no ha sido firmada por ningún médico, pues fue Serrano el que estranguló a General PRI. Es la interpretación de esa historia. Bueno, esta imagen es todos ahí estudiando, aquí estamos los 4 médicos, vamos, los 4 facultativos, el doctor Villarein, José Llorente, la doctora Mamá Robledo y yo, estábamos viendo las imágenes, comentando, analizando, discutiendo. Aquí, insisto, nadie había comentado nada de una posible asfixia. Ha sido el examen interno, endoscopia y tal, y pruebas complementarias, se cogieron muestras para hacer las pruebas complementarias. El equipo médico, esto fue el 29 de septiembre de 2012 en Reus, hemos hablado. Bueno, a partir de ahí, pues según íbamos hablando, publicaciones en prensa todos los días. O sea, lo que hablábamos entre los técnicos, nos mandábamos un correo, comentábamos por teléfono, pues al día siguiente aparecía en prensa. Al principio algunos éramos muy buenos, éramos unos investigadores buenísimos, que estábamos poniendo en duda que el PRI hubiera aguantado 3 días porque podía tener un shock traumático, y a los 2 días éramos malísimos porque no decíamos que el PRI no había muerto asfixiado. En el mismo periódico nos habían encumbrado al mejor científico del año y de repente éramos el peor científico del año a los 2 días cuando decíamos que no estaba asfixiado. Todo esto está en la prensa de 2012, ¿no? Bueno, pues esto es un extracto de prensa en el que, bueno, el PRI, el día que íbamos a llevar ciencias del siglo XXI a 1870 para descubrir quién había matado al general PRI, el 7 de octubre, se contaba además
como muy literariamente. El doctor Curiel libera las manos del general después de apreciar en la derecha que había sido imputado el dedo anular. Era todo como muy literario, se estaba publicando según estábamos haciendo el estudio, ¿vale? Entonces esto se fue publicando. El 7 de octubre, ninguno de los impactos afecta a órganos vitales, aunque la lesión del hombro es de cierta entidad, pues secciona vasos de importante calibre, explica el doctor Curiel, que junto al resto de expertos deberá analizar el informe. En su informe, si el conde Reus, marqués de Castillejo, el vizconde de Bruch, único progresista español que ocupó la presidencia del Consejo de Ministros del siglo XIX, murió el día del atentado de forma instantánea o en el transcurso del día por el shock hemorrágico o el shock traumático. En definitiva, mi interpretación, y esto es una interpretación muy personal, había que dar alguna noticia, ¿vale? Entonces, la primera que parece es, a Prim no le hicieron la autopsia. Bueno, pues ya era una primera noticia, y además esa era la verdad, a Prim no había hecho la autopsia. Pues fue un poco la primera noticia que se filtró a la prensa. ¿Cuál fue la segunda? Prim igual no ha vivido 3 días, y artificialmente se ha dicho que estaba vivo para que llegara Amadeo Saboya y no cambiar la historia de España y las elecciones. Bueno, era una hipótesis alternativa, era una hipótesis. Shock traumático, shock hemorrágico. Pero automáticamente surge la hipótesis del estrangulamiento por el general Serrano a los pies de la cama del general Prim. Algo que es como mucho más interesante, ¿no? Parece como mucho más noticia, mucho más. Y realmente sí que podía cambiar la historia de España.